Entonces, la idea es que, bueno, lo vamos a hacer a través de las dimensiones que tengan. Em, em, digamos que, bueno, un billete original pues va a tener ciertas medidas y ahí lo que estamos suponiendo es que los billetes falsos tienen otras medidas. Entonces, a través de esos datos vamos a tratar de identificar, o con PCA va a tratar de identificar aquellos, sí, identificar diferencias entre estos dos grupos. Entonces, para ello, vamos a usar el paquete, bueno, de mclost, que creo que ya lo deben de tener, no les debería dar problema, ya lo deberían de tener instalado. Bueno, más bien está en la librería Tidyverse y los datos son banknote. Y bueno, como lo hemos hecho anteriormente, pues vamos a convertirlo en objeto, este table. Y bueno, por ejemplo, le vamos a llamar ahí Swiss. Eh, Esto porque, bueno, viene los datos originales son billetes de un banco suizo, ¿verdad? Y así, bueno, en el ejemplo, si se le pone, pueden nombrar de otra manera, si ustedes quieren. Y luego en los datos que están ahí, si se fijan en 200 por 7, por 7 variables, eh, entonces son 200 objetos o 200 billetes o 200 casos y 7 variables. Las variables son dimensiones, ¿verdad? O sea, por ejemplo, cuánto mide en la parte superior, en la parte inferior, la diagonal, etcétera, ¿no? Varias medidas que tiene ahí en el billete. Y bueno, ahí fíjense, hay una cuestión que, que en realidad en este objeto hay una variable, van a ver que es la variable status, ¿verdad? La variable status ya nos está diciendo que si es genuina, pues sí, genuina o si es una falsificación. Entonces, bueno, pero bueno, de todas maneras nos sirve estos datos. Esto es nada más como, digamos, como es un ejemplo para cuestiones de enseñanza. No nos va a servir, ¿verdad?, tener esa información, pero lo que vamos a hacer simplemente es que lo vamos a excluir del análisis de PCA, de tal manera como si no tuviéramos esa información, ¿verdad? Entonces, o sea, digamos, en la práctica, pues deberían de ser datos que no tienen esta identificación, pero acá lo vamos a tener. O digamos que en la práctica a veces lo que ocurre es que tenemos los datos, pero no tenemos todavía la clasificación, sino que esa se hace posteriormente. Por ejemplo, aquí podría ser válido, digamos, que tienen todas estas medidas de los billetes, y resulta, y los metes a PCA, y pues bueno, PCA como vamos a ver más adelante, pues va a tratar de identificar algún tipo de patrón, y digamos que posteriormente esos billetes que no sabíamos si eran falsos o no, los llevamos con un experto, o con la gente ahí del banco, y pues ya te dice, ¿verdad? Con con una técnica ya más estándar, te dice, bueno, no, mira, estos sí, efectivamente sí son billetes falsos, o estos son verdaderos. Entonces, la clasificación ya te lo da alguien que lo conoce. Eso sí ocurre en la realidad. Tenemos a veces así datos que no se conocen y posteriormente ya alguien con cierta experiencia en los datos, pues ya te da la clasificación real, ¿verdad? Y entonces ahora sí se busca si tiene sentido o si tiene alguna relación con el patrón que se encontró mediante PCA, que no tenía la cual la técnica por sí sola pues no tenía esa información de clasificación. Entonces, bueno, para este caso vamos a quitar esas de status porque no debe de estar en PCA, ¿verdad? Ahora aquí vamos a usar una librería que les pasé la vez pasada, la, la puse ahí la vez pasada aquí en el equipo, pero que es una librería que se llama ggali, que es, bueno, simplemente nada más es porque es una librería que tiene unas gráficas que están muy informativas. Y bueno, vamos a poner esa.
y después vamos a usar la función de ggpairs con los datos. Esto lo que nos va a hacer es, pues bueno, graficar una variable contra la otra. O sea, por ejemplo, en otros ejemplos que vimos de clasificación, ¿se acuerdan ustedes que hacíamos la graficación? La hacíamos en cuanto a la variable de salida, ¿verdad? Tomamos una variable predictora y la comparábamos con la variable esta pues de clase. Entonces poníamos una variable y otra y veíamos cómo cambiaba en una clase o en otra, porque teníamos esa información. Aquí se supone que como no tenemos esta clasificación, entonces lo que vamos a hacer es más bien, vamos a graficar pues una variable contra la otra, ¿no? Combinaciones de variables. En este caso también, pues son poquitas variables, estamos hablando de 6 variables, no hay problema en graficarlas una contra la otra para digamos, un análisis exploratorio. Pero lo que les comenté en alguna ocasión es qué pasa ya cuando tienes muchas variables, o sea, 50, 100 variables o más, o miles, pues ya eso ya no es práctico, ¿verdad? Pero aquí, bueno, para este caso, pues sí, sí se puede hacer sin ningún problema. Y vamos a graficarlas todas con esta función de ggplot. Bueno, más bien ggpairs, que ahorita vamos a ver que les digo, nos grafica una variable contra la otra. Y aparte nos va a dar más, tiene unas, como es muy informativa la gráfica, ahorita la vamos a ver. Y bueno, eso es lo que iría aquí en la parte de, de las variables, ¿verdad? Aquí están graficadas. Ok, bueno, a ver, aquí nos graficó. Bueno, más bien aquí sí nos está graficando todas, ¿verdad? Incluida la de status. La de status la vamos a quitar para PCA, ¿verdad? Porque es una técnica no supervisada. Aquí la estamos graficando como, pues nada más una especie de script para hacer el análisis exploratorio o como la estadística descriptiva. Y fíjense que esta gráfica contiene bastante información, ¿verdad? Pueden ver, bueno, nos vamos a ir por partes. Miren, por ejemplo, en ok, cada columna, pues, es una variable, ¿verdad? De las diferentes variables que tiene nuestro conjunto de datos. Y en el primer cuadro, digamos, primer elemento aquí de la gráfica, está graficando, bueno, es nada más para identificar el estatus, es decir, de cuántos hay de los genuinos y cuántos de los falsos, ¿verdad? Y que en el caso del genuino son los verdes y los falsos son los morados. Luego, en la primera fila, entonces, bueno, son 100 y 100, ¿verdad? Este nada más es el número de elementos. Y luego, en esta primera fila, lo primero que ven hasta acá arriba son los box plots. Acuérdense que los box plots pues, te dan información sobre la distribución de tus datos. Acuérdense que está el cuartil 1, bueno, el máximo y el mínimo, el cuartil 1, el cuartil 2 o la mediana y el cuartil 3. Y estos puntos negros, acuérdense que eran los outliers, ¿verdad? Elementos atípicos. Y así entonces podemos ver, por ejemplo, cómo están las tres variables. Eh, esta más o menos, bueno, y luego también tenemos, esa es en la primera fila. Ahora, si nos vamos a la pura primera columna, debajo de las barras estas, pues es un histograma, cómo están distribuidos nuestros datos por clase también, ¿verdad? Entonces aquí es pues un histograma, recuerden que es pues, la frecuencia aquí de los elementos, y aquí pues los, las dimensiones de acuerdo a cada una de las variables. O sea, por ejemplo, esta de aquí, pues sería para la variable longitud. Es cómo están distribuidas las longitudes de acuerdo a la clase, ¿verdad? Y las medidas, etcétera, ¿no? Entonces, este es el histograma
y este es el boxplot. O sea, pues más o menos tendríamos la misma información, pero vista de dos maneras distintas, ¿verdad? Acá agrupado por cuartiles y acá sí es el histograma, es la frecuencia de los elementos. ¿Qué otra cosa? Entonces ya bueno, ya vimos la parte de aquí, la primera fila, también ya vieron qué información hay en la primera columna, los histogramas. Otra cosa aquí en la diagonal, lo que van a encontrar son las distribuciones también, las distribuciones de los datos, eh, pero aquí ya sobrepuestas, ¿verdad? Están sobrepuestas con la distribución y aquí esta es informativa también porque si se fijan nos dice aquellas variables que están menos, la idea es de que una variable que estuvieran que separaran muy bien a las clases, pues deberían de tener curvas de distribución que no se traslapen, ¿verdad? Por ejemplo, longitud, pues si están muy traslapadas, pueden ver, y ya estas están menos. Las que están más separados es, bueno, esta de bottom está ya separada, pero aún así todavía hay por ahí cierto traslape. Donde se ve muy claro es en la diagonal, miren, las medidas al medir la diagonal del billete, sí están bastante separados, o sea, casi no hay traslape. Quiere decir que esta variable nos separa muy bien a las clases. Eso mismo lo pueden ver en los box plot. Miren, los box plot, por ejemplo, las cajas no coinciden tampoco. Y en la distribución con el histograma también, el histograma de uno está acá y el histograma de otro está más aquí, ¿verdad? No sé, tampoco hay... Esto está aquí visto de distintas maneras. También aquí están graficados los puntos. Cada billete como un punto en una gráfica de dispersión para graficando cada variable. Por ejemplo, estás graficando longitud contra la medida de la izquierda, y por ejemplo, esta última sería longitud contra la diagonal. Y así, ¿verdad? Bueno, entonces estas son las gráficas de dispersión. Entonces, en esta misma figura, lo que me refiero es que, fíjense, en una sola figura hay box plots para las variables por clase, hay histogramas, hay gráficas de dispersión, hay la distribución de los datos. Y adicionalmente a los números que ven ahí, por ejemplo, la correlación que habría entre las variables donde se intersectan, ¿verdad? O sea, por ejemplo, aquí sería la correlación entre la medida izquierda, left, y la longitud del billete. Esa es la correlación que tienen, y así. Por ejemplo, bueno, aquí pues todas las correlaciones son bajas, ¿verdad? Por ejemplo, esta es un poquito la más alta. Entre la derecha y la izquierda tienen una correlación alta. Bueno, un poco más alta. Y los números que ven abajo es la correlación que hay, pero entre ellas mismas. Dice intraclase, porque aquí dice que los falsos entre ellos tienen, las medidas de la izquierda tienen esta correlación entre ellas y los genuinos de esta, ¿verdad? Así tienen. Eso sería o sea, por ejemplo, en los falsos, ¿cuál es la correlación entre los izquierdo y derecho? Pero nada más en el grupo de los falsos. ¿Cuál es la correlación entre la medida derecha izquierda y la longitud en los puros verdaderos? Pues esto. Y así te va indicando todo. Entonces lo que les decía, bueno, esta es una gráfica muy informativa, pero ya si metiéramos más variables, pues ya estaría más complicado, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a buscar la idea que, con los métodos de reducción de la dimensionalidad, que dijimos que lo importante era buscar. Vamos a buscar unas nuevas variables, nuevo conjunto de variables donde tal que al final de cuentas y en el que podemos usar un criterio para decir que para quedarnos con menos, no con las mismas, sino con menos para que sea una reducción en la dimensionalidad. Y con esas pocas que nos quedemos, esas pocas contengan la mayor parte de la información. Entonces, ahí es donde entra componentes principales. Aquí, miren, lo que vamos a hacer es, bueno, hacer acuérdense que es una especie de preprocesamiento, porque primero vamos a quitar la variable status. Dijimos que hay que quitarla de PCA porque esa es un método no supervisado, entonces no debería de estar ahí, ¿verdad? Y después, aquí la que sí usa es la función prcom de componentes principales. Esa función tiene dos argumentos muy importantes.
el de center y el de scale, ¿verdad? Center, acuérdense, ¿se acuerdan que cuando vimos los pasos de PCA, recordarán ustedes que lo primero es quitarle la media a todos tus datos? Entonces esto es lo que hace, center le quita la media o center respecto a la media, ¿verdad? Con los datos centrados a la media, o les quita la media a todos los datos y le ponemos true para que estén centrados. Y la otra es scale, scale igual a true. Scale es para hacer la escala, ¿verdad? Ahí lo que va a hacer es, una vez que les quito la media, luego dividirlo entre la desviación estándar. El primer valor, el de min, de center, por default siempre está en true, ¿verdad? O sea, ya lo hace por default, a menos que nosotros le indiquemos, lo cambiamos, pero por default ya está en verdadero, entonces siempre te hace el centra, la media, te centra la media. Y el escala, lo de scale, acuérdense que, bueno, divide entre la desviación estándar y pone todas las variables en la misma en la escala. Este por default está en falso, ¿verdad? No está activado, digamos, porque, bueno, supondría como que todas están a la misma escala. Eso es correcto o es bueno, o se recomienda cuando tienes tus variables son todas la misma, por ejemplo, tienes las mismas unidades. Ahí no hay problema, pues están todas a la misma escala, pero cuando tienes diferentes unidades o diferentes escalas, es conveniente poner verdadero. Eh, Aquí, bueno, lo vamos a usar como verdadero, ¿verdad? Aquí no hay en realidad así como un consenso de que sí lo tienes que usar siempre, pero pues bueno, como les decía, si están en la misma escala, pues no es necesario estandarizar o hacerles cambio de escala, pero si tienes variables que están medidas que tienen diferentes unidades, es conveniente estandarizarla. Nosotros, bueno, en este caso la vamos a poner como verdaderos para que eh, esto, bueno, también considerando que, por ejemplo, a veces podrían estar en unidades, a lo mejor las mismas unidades, podría ser, pero quizá son medidas mucho más grandes, números más grandes, ¿no? Que en otras. Y acuérdense que aquellas que tengan números más grandes, el algoritmo les podría dar más peso, pensando que son más importantes. Entonces va a dominar, ¿no? Va a ser con una variable que va a dominar. Entonces, pues no queremos eso. Entonces, mejor todo lo estandarizamos y así todas tienen el mismo, eh, podrían tener ya toda la misma, pues, contribución en las componentes principales. Ya que hacen eso, es nada más este comando, y ahí es para PCA, y pues ya se ejecuta PCA. Si ejecutan, da alguna serie de resultados, donde, bueno, lo primero te da las desviaciones estándar, que es un vector, ¿verdad? Que es donde da todas las desviaciones estándar a lo largo del componente principal. Pero nosotros habíamos mencionado que los eigenvalores de los componentes principales estaban asociados a la varianza, ¿verdad? Por ahí habíamos mencionado eso. Y aquí es la desviación estándar. Entonces, pero bueno, no hay ningún problema. Aunque nos dé la desviación estándar, finalmente, si queremos las varianzas, que serían los eigenvalores, que los eigenvalores, recordarán ustedes que nos da la importancia de los componentes principales, entonces, pues nada más los elevamos al cuadrado, ¿verdad? Porque la división estándar es la raíz cuadrada de la varianza. Entonces, si le elevamos al cuadrado, pues ya listo. Ahora, pueden ver ustedes, ¿se acuerdan que habíamos dicho que entonces las divisiones están asociadas con los eigenvalores, que a su vez están asociados con la varianza? Entonces, y habíamos dicho que algo que hace PCA es que el componente principal número 1 tiene la mayor varianza, ¿verdad? El segundo tiene menos y así se va. Y pueden ver lo que así está, de hecho, aquí ordenado, miren. El componente principal 1, 1.71, el 2, 1.13, el 3, 1.93, y así va disminuyendo, ¿sí se fijan? Entonces, los eigenvalores o las varianzas van disminuyendo, es porque lo que se pensaba, ¿no? Que el componente principal, pues es donde hay la mayor parte de la varianza de los datos, y después la segunda es la segunda mayor varianza, y así sucesivamente. Entonces,
Eh, bueno, eso es lo que... lo que dice rotation, ahí la rotation, esa nos menciona o nos da los coeficientes, nos da unos coeficientes que ven ahí, que en realidad tienen que ver con los eigenvectores. Estos son los eigenvectores. Se acuerdan que los eigenvectores eran nuestros ejes, ¿verdad? Son los ejes en nuestro espacio de componentes principales. Básicamente, o bueno, algo importante es que los eigenvectores, por lo que nos describen, es, es, este, es la relación, digamos, entre la variable original y el componente principal, ¿no? Nos da una especie de relación. Y a la vez describe por la dirección de los ejes. Entonces, con los puros eigenvectores podríamos ver aquellos componentes principales que están más asociados, se puede decir, en cierta manera, a las variables. Por ejemplo, aquí les podría decir que, no sé, por ejemplo, la longitud está más asociado con el PCA2, o muchas veces se dice la contribución. El PC2, componente principal 2, contribuye más con información asociada a la longitud, ¿verdad? O sea, el PC2 lo podríamos asociar a la longitud. O sea, tiene asociación con todas, ¿verdad? Pero más con la longitud. Y así algunos, por ejemplo, les podría decir aquí, el PC3 a lo mejor tiene de la mayor contribución es con la de medida esta de top. Independientemente del signo, ¿eh? Aquí es como es una especie de correlación, entonces se acuerdan que la correlación es negativa, positiva, o sea, puede ser una correlación alta, pero positiva o alta negativa, ¿verdad? Entonces el signo no influye mucho. Y bueno, los demás nos están más o menos, hay varios que están así como muy cercanos, no se ve tanta diferencia. Quizá el PC6 con diagonal, no sé, pero no es así como una regla, ¿verdad? Nada más así como, pero lo que me refiero es que a ojo, más o menos, y cuando tienen poquitas variables, podrían más o menos darles una idea de cuáles influyen más en ciertas variables. Bueno, ¿hasta aquí alguna pregunta? Bueno, entonces miren, nos continuamos. Entonces, bueno, después podemos hacer un resumen de PCA. Si le ponen summary PCA y les da todos los componentes principales, PC1, PC2, PC3, PC4, PC5 y PC6. Y, y bueno, la desviación estándar. El primer renglón es la desviación estándar, que también nos lo daba anteriormente, ¿verdad? Se desplegó. Pero aquí nos da otras cosas, por ejemplo, la proporción de varianza, la varianza explicada. Recuerden que la varianza explicada simplemente nos decía, o sea, agarran la varianza y la dividen entre la suma de las varianzas totales. Entonces ya es una proporción. Entonces quiere decir que, por ejemplo, el 25, el PC1, esto lo podríamos convertir en porcentaje también, punto 49, o sea, el 49%, ¿verdad? El 21%, el 14%, etcétera. Quiere decir que el PC1 tiene el 49% de la varianza explicada, el PC2 tiene el 21% de la varianza explicada, el PC3 el 14% y así. Incluso las podríamos ir sumando y esa sería la acumulativa, ¿verdad? El PC1 tiene el 49% y junto con el PC2 ya se alcanzó el 70%, ¿verdad? Porque es el 49 más el 21, el 70. En el PC3 ya tendríamos el 80, casi el 85%, acá el 94% y pues bueno, al final el 100%, ¿verdad? Bueno, usamos todos. Entonces, esa es la proporción de la varianza, porcentaje de varianza. Aquí le ponen, por ejemplo, proporción de varianza
A veces es varianza, porcentaje de varianza explicada, también se le llama, o varianza explicada nada más, y la proporción acumulada, o como cumulativo. Entonces, bueno, ese es el resumen de los resultados que obtenemos con PCA. Ahora, hay, además de todos estos resultados, ¿se acuerdan que yo les mencioné la vez pasada que PCA tiene dos resultados? Los llamados scores y otros son los loadings. Los loadings se calculan, son otro, digamos, es un tipo de resultado que nos da PCA, que son importantes para ver cómo varían o sea, cómo van cambiando las variables con respecto de los componentes principales. Y eso nada más lo que se hace es multiplicar el coeficiente del eigenvector por su eigenvalor. Tomas un eigenvector, uno de los coeficientes, para determinar variable y por el eigenvalor. Entonces, eso lo vamos a hacer con R, con esta función que se llama map-dfc. Te dice, toma del 1 al 6 todos los rotations, o sea, los coeficientes estos de rotación, o sea, todos los que están los coeficientes, y multiplícalos por la raíz cuadrada de los eigenvalores. De todos, ¿verdad? Aquí te toma, aquí va a tomar del 1 al 6, los coeficientes del 1 al 6, y acá esto se refiere a que también va a tomar todos los eigenvalores del 1 al 6, ¿verdad? Y los va a ir multiplicando. Todo eso se hace con esta función. Una vez que se tiene eso, ya tenemos los loadings, y los loadings serían bueno, los loadings dicen, ahí sí te va a decir cuánta correlación, ahora sí ya en correlación de los componentes principales con la variable, ¿verdad? Porque hace rato en los coeficientes te decía como una especie de contribución, pero aquí sí ya es la correlación. Te va a dar la correlación entre la variable y el componente principal. Y por lo tanto, ya podríamos interpretar más, ¿no? O sea, por ejemplo, si vemos una correlación de 1, bueno, o de 0.99, pues es una correlación muy alta, ¿verdad? Si ves una correlación cercana a 0, pues no hay correlación, o puede ser menos 0.99, alta, pero en la anterior, los coeficientes nada más, ahí pueden ser números, pues o sea, no son correlaciones, ¿verdad? Nada más son coeficientes que te dicen la contribución. Aquí sí son correlaciones ya de variable con el componente principal. Entonces, si ya nos vamos a los loadings, ahí pueden ver ahora sí ya con más certeza, pueden ver ustedes, ya se podrían interpretar porque son como aquí coeficientes de correlación. Y, por ejemplo, aquí podríamos ver que la variable, el componente principal 1, no, a ver, la variable, bueno, aquí la cuestión es que ya ya no nos puso aquí las etiquetas, así lo hace esta función, pero recuerden que si ustedes recordarán, por ahí decíamos que esta era la longitud, y estas B1, B2, B2 son los PCs, o sea, los componentes, este es el PC1, es que aquí no lo puse, ¿verdad? El caso es de que entonces pueden ver ustedes que, por ejemplo, el PC1 tiene muy poca relación con la variable longitud, ¿verdad? 0.01, o sea, bien baja la correlación, bien cercana de 0. Pero esta misma longitud, la variable longitud, tiene muy alta correlación con el PC2. Miren aquí, PC2. La correlación es alta, 0.92. Muy alta, pero negativa, ¿verdad? Una correlación fuerte, pero negativa. Entonces, pues eso sería entonces, prácticamente lo que nos... Ahora, como es negativa, ¿verdad? ¿Qué pasa con una correlación negativa? Recordan ustedes que, bueno, o sea, quiere decir que mientras una variable aumenta, la otra disminuye, ¿verdad? Entonces, quiere decir aquí, la interpretación sería que casos con componentes principales, o sea, que en promedio, podemos decir, o que en la media, en un valor, o en promedio,
Aquellos casos que tienen un componente principal PC2, un coeficiente del PC2, del componente principal 2, eh, pequeño, que sea un PC2 pequeño, quiere decir que son casos que tienen una longitud grande, ¿verdad? Y lo inverso, aquellos casos que tienen un PC2, un PC2 grande, componentes, quiere decir que son los que tienen longitudes pequeñas, ¿verdad? Entonces eso es lo que nos va a decir. Esa es la interpretación. Entonces, bueno, ¿qué más podríamos decir? Entonces esos son los loadings, ¿verdad? Los loadings. eh, entonces podríamos... em, mm, mm, ok, entonces, bueno, de ahí lo que seguiría pues son las gráficas aquí, los resultados de PCA, ¿verdad? Entonces, aquí para eso era este otro paquete, que este pues también te hace PCA, ¿verdad? O sea, lo podemos usar desde el principio. Nada más que esta función, este paquete ya trae incluido una función para hacerte componentes principales y nada más que incluye unas gráficas que están, pues, son muy, también como muy informativas. Por eso nos conviene instalarlo, ¿verdad? No es necesario, o sea, ya con el otro pudimos hacer PCA y podríamos graficar sin problema, incluso con la función esta de plot, pero aquí pues ya te lo hace como visualmente es mejor, ¿verdad? A eso me refiero. Entonces, utilizamos esa, bueno, llaman a la librería y es con para este paquete particular, pues PCA lo hace con esta función que se llama get, guión bajo PCA y de los datos, ¿verdad? Em, entonces, pues bueno, vamos a poder ver eh, em, cómo los... Ahora, recordarán ustedes que anteriormente calculamos los loadings, los calculamos, se puede decir que manualmente, porque, miren, me voy a regresar, los hicimos manualmente porque, bueno, teníamos los ejemvectores que están aquí, ¿verdad? En esta función, y tuvimos que usar esta función que nos hace esa operación, ¿verdad? Por eso le llamamos, bueno, entre comillas, manualmente, ¿verdad? Entonces, pues no estaban, el PCA no nos da directamente los landings, los tuvimos que calcular. Pero la función esta getPCA de la librería esta, te los calcula, ¿no? Ya la función. Entonces, pues es una manera más rápida de hacerlo. Y en esa función dentro de los resultados que te da esa función de getPCA, hay una parte, o sea, uno de los resultados se llama coord, por coordenadas, y entonces podemos ponerle PCA dat, que es como le llamamos al objeto, pesos coord, y nos da nos grafica los loadings. Estos son los loadings que calculamos manualmente. Tiene unos poquitos variaciones porque acá pues ya son más exactos, ¿verdad? Y con un número mayor de cifras significativas. Y aquí, pero era lo mismo, ¿se acuerdan que habíamos dicho? Y aquí pues sí te da, por ejemplo, las variables. Y bueno, este el dim1, pues sería el PC1. Componente 1, 2, 3, 4 hasta 6, ¿verdad? Y se acuerdan que habíamos dicho que la longitud tenía muy poca correlación con el PC1. Miren, aquí está, ¿verdad? Habíamos dicho que era de bueno, ya se aparecía creo que punto 12, pero es casi igual, 11.99, pero que tenía una correlación alta con el PC2. Negativa, pero alta, es esta misma. Es lo mismo, pero aquí esto te lo ponen en esta, ¿verdad? En core. Ahí son los loadings. Bueno, entonces, ya que les digo, aquí viendo los puros valores, podríamos decir cuáles variables están más asociadas con qué componentes, si quisiéramos, y podríamos ser un resultado de PCA, ¿verdad? Ahora, pues muchas veces como que con tablas o nada más los números no es luego muy,
el análisis a veces no es muy claro o no queda muy claro. Cuando son poquitas variables, a lo mejor sí, pero cuando son muchas, pues ya estaría muy complicado tener muchas variables y andar buscando entre todos estos números. Entonces, pues la mejor frecuencia, pues más bien en esto, pues es mejor gráfico, ¿verdad? Una manera de hacerlo gráfico, con esta librería, hay una función que se llama fbis, pca, plot, y así le ponemos, ¿no? Así se llama, esto nos va a graficar una bueno, la figura, como este tipo de gráfica, así se le llama, biplot, porque es una gráfica que te maneja pues que puede decir que son dos gráficas en una, ¿verdad? Una que es una gráfica tal cual de dispersión, donde te grafica los scores, que son los puntitos que ven ahí, en puntito negro. Cada puntito representa un caso. Para este ejemplo, pues cada puntito sería un billete. Y las flechas azules te representan a las variables. Los variables, sí, las variables, ¿verdad? Y su asociación con los componentes principales. Entonces, bueno, lo que les decía, aquí fíjense, esta tiene una manera de interpretar esto es, bueno, los puntitos negros pues serían los billetes y pues bueno, como recuerden que bueno, lo que se trata pues es que no están etiquetados, ¿verdad? Entonces, pues aquí, bueno, estos puntitos yo no sé si cuáles son los genuinos y cuáles son los falsos. Pero más o menos podríamos ver, pues sí hay como un cierto patrón. Si se fijan, más o menos podríamos decir que de este lado hay como que aquí se agrupan unos, ¿verdad? Claro, hay varios que se salen y acá como que parece que se forma otro grupo. Pero bueno, eso lo tendríamos que ver ya después con técnicas. Por ejemplo, aquí podríamos meterle después clasificación, como los clasificados que vieron, o por ejemplo ya tener la información y decir, y ponerla, por ejemplo, con colores, ¿verdad? Es decir, a ver, gráfica, cada punto ya ponle con un color a la clase que ya, suponga que después ya me dicen, no, mira, pues el billete, están identificados, ¿no? A lo mejor tienen un número un ID, un identificador, y dice, bueno, este es genuino, este es falso. Y ya con esa información los ponemos con diferente color y a lo mejor ahí sí ahora sí ya se podría observar si efectivamente si estos son un grupo y este es otro, o quizá, pues no, ¿verdad? Quizá a lo mejor estos están revueltos, no sé. Ahí no tendríamos ahorita esa manera. Eso sería ya como la parte final de cuando uno hace PCA, ya hay que ver, ya pones ahí, buscas si sí hay sentido si hay una agrupación o no. O se mete a clasificación o a clústeres, o sea, a otra técnica, ¿verdad? Pues bueno, PSA no nada más nos va a dar así, me parece un patrón. Y otra utilidad importante aquí es, por ejemplo, que lo que les decía, las variables, o sea, las variables estas que ven aquí indican el ángulo que se forma entre las diferentes variables, aquellas que tengan si agarras dos variables y tienen un ángulo pequeño entre ellas, quiere decir que se comportan más o menos parecido. Es decir, que si por ejemplo, alguno de los billetes tiene una medida, aquí por ejemplo le podría decir esto, left and right están muy cerca las flechas, o sea, el ángulo entre ellas son pequeño, quiere decir que están muy asociadas estas dos variables. Quiere decir que, por ejemplo, medidas grandes a la izquierda también te da a la derecha y así, ¿verdad? Y pues bueno, sí tiene sentido, ¿verdad? Si aumentas de un lado del billete, te da también del otro. Y caso contrario, por ejemplo, pues aquí un caso totalmente contrario. Miren, por ejemplo, bottom y diagonal, ¿verdad? De hecho, están casi, no sé si están a 180 grados. O sea que aquellos que tienen medidas grandes en la parte inferior tendrían medidas grandes en la diagonal, o al revés, en la diagonal grandes, inferior pequeñas. También otro ángulo más o menos grande es entre diagonal y length, ¿verdad? Y longitud, no están muy asociadas y así. O sea, eso es para... Entonces, lo que les había dicho al principio, cuando empezamos con esto de PCA, es que pues te da información tanto de los casos, o sea, de los objetos, como de las variables. O sea, los resultados, PCA te da de las dos. Hay técnicas que nada más te dan relaciones entre variables, hay quienes nada más te dan relaciones entre casos, PCA te da relaciones entre las dos. Eh, entonces eso es también como que una ventaja o algo por lo cual es muy utilizado PCA, además de la reducción de la dimensionalidad.
A veces también PCA en algunos resultados en la práctica dicen, no, a mí me interesa más lo de la relación entre cómo están asociadas las variables. Entonces, no tanto los casos, eso los puedo ver aparte. Entonces, pues, ¿qué se hace? También se puede hacer una modificación, nada más aquí a la figura, donde, miren, la anterior era FIS PCA Bplot, y esta es FIS PCA bar, que esta te va a graficar los loadings, ¿verdad? Que sean, cuéntense las relaciones entre variables y los componentes principales. Y aquí se los da, aquí las relaciones entre variables. Lo que decíamos aquí, podríamos ver cuáles están más asociadas entre ellas y cuáles no. Y también nos daría adicionalmente qué tan asociadas, correlacionadas están con los componentes principales. Por ejemplo, top tiene un ángulo pequeño con el PC2, ¿verdad? Este es el PC2. No, que diga, este es el PC1. Y el PC2 es este de acá, ¿verdad? Este de aquí, esta flechita de aquí. Entonces, este estaría asociado con PC1 y, por ejemplo, longitud está muy asociado con el PC2, ¿verdad? El PC2 es o sea, va en esta dirección. No confundir con los ejes, ¿verdad? Este es PC1 y PC2. Entonces, y ya se acuerdan que numéricamente sí vimos que longitud estaba muy asociado con el PC2. Una correlación bien alta, negativa, pero muy alta. Y pues aquí está, ¿verdad? Y aquí gráficamente lo vemos, o sea, es una flecha que está apuntando hacia el negativo de los PC2. O sea, por eso la correlación está negativa. Y está casi sobre el de este, ¿no? Es un ángulo muy pequeño, significaría una correlación muy grande entre ellas, con el PC. Y en cambio, pues forma un ángulo con PC1 de 90 grados, ¿verdad? Entonces, prácticamente sería una correlación de cero. ¿Se acuerdan que cuando es ortogonal, que es perpendicular, una gráfica de 90 grados, sería pues prácticamente no hay algo no correlacionado? Y 180, que sería el caso de diagonal con el bottom, por ejemplo, entre ellos forman 180, es una correlación muy alta, pero negativa. Entonces, toda esa información está aquí en las gráficas y es la manera, es importante que ustedes la sepan para que a la hora que tengan sus resultados, pues sepan interpretar los datos o los resultados. Miren, entonces, ¿qué más? Ah, ok, aquí, esta es otra gráfica que genera también la librería. Esta gráfica se llama, a ver, Phoebe's Script Plot. La Script Plot, ¿se acordarán ustedes que es la gráfica que te pone la contribución de los componentes principales? Y pueden ser de varias formas. Por ejemplo, de la varianza, te grafica la varianza o el eje en valor, es lo mismo, acuérdense. O el porcentaje de varianza explicada, ¿verdad? Que al final de cuentas, o sea, esta proviene de la primera, ¿verdad? O sea, la de la derecha proviene de la gráfica de la izquierda. Y la podemos graficar como barras o a veces se grafica como una línea unida por segmentos, puntos unidos por segmentos, o a veces la pura línea de puntos con segmentos, ¿verdad? Como incluso las combinan, ¿verdad? Las dos. El caso es de que aquí pueden ver ustedes, entonces, bueno, si la queremos que nos grafique con los eigenvalores, se pone aquí en el argumento, PCA, add labels, true, labels true para que nos ponga aquí arriba de la barrita, te pone el valor para una mayor identificación, y, eh, y acá, por ejemplo, choice, la elección es por eigenvalues, ¿verdad? Y también puede ser por variance, y aquí es por variance explicada. Y entonces, o sea, esta te genera esto y la otra línea es para esta, ¿verdad? Y bueno, aquí nos sale, por ejemplo, recordarán que habíamos mencionado por ahí dos criterios. Uno es que decía, bueno, quédate con aquellos componentes principales que tengan un eigenvalor o una varianza mayor que 1, es el de Kaiser. Entonces, pues bueno, si usamos ese criterio, pues si se fijan, nos quedaríamos, aquí haríamos el corte,
quiere decir que nada más me quedaría con el 1 y el 2. El otro es la otra regla que se utiliza, es ¿cómo se llama? La de, la del codo, ¿verdad? O sea, ahí donde la razón de cambio sea casi cero, o bueno, la pendiente sea cero. Eh, mm, Aquí pues no, es un ejemplo que no es muy, pues el codo ese famoso, o sea, donde ya se hace la pendiente cero, no es muy claro, ¿verdad? O sea, porque pues, a lo mejor ustedes no pueden decir, oye, es que todavía aquí después del de 5 pues todavía no está una pendiente cero, ¿verdad? Todavía iba la pendiente, pero pues ya es muy pequeña, a lo mejor podría ser aquí, eh, no, aquí no está como muy claro, pero alguien podría decir, no, pues como que a partir del 5 ya la pendiente no. Entonces, ok, entonces como a partir del 5, entonces yo me tendría que quedar, de acuerdo a ese criterio, probablemente tendría que quedar con del 1 al 4, ¿no? Para asegurarla. E incluso alguien hasta puede decir, no, pues hasta el 5, ya te aumentó mucho. Bueno, esa es otra. Ese conviene más cuando sí es muy claro, cuando tienes gráficas donde van los subcomponentes y luego se ve ya el cambio, ¿verdad? Eso es mejor. Aquí a lo mejor no es muy bueno. Y otro tercer criterio que pueden usar ustedes es en la varianza, pero más bien en la acumulada. O sea, por ejemplo, que aquellos componentes, una regla que se toma es de que tengan el 80% de la varianza explicada. Si ese fuera el caso, pues bueno, tendríamos que extendernos eh, el 80, pues aquí que van 50, casi 50, 71, 85. Entonces, pues tendríamos que quedarnos hasta el 3, de acuerdo al último criterio, ¿verdad? Porque hasta aquí ya se completaría más del 80% con los tres primeros. Entonces, pues bueno, probablemente aquí les digo, pues tenemos poquitas variables, entonces pues la reducción de la dimensionalidad, así que no es como muy significativa, pero pues bueno, si aunque son poquitos, 6 variables, pues es mejor, claro, quedarnos con menos, si en el criterio eran 5, o sea, nada más lo reduje de 6 a 5, pues no tiene como que mucho caso, pero reducir de 6 a 3 o de 6 a 2 es ya pues un buen avance, ¿no? Entonces, pues cualquiera de esos criterios ustedes los pueden tomar. Les digo, no hay algo definido. Para este ejemplo particular, pues yo creo que sí se descartaría el del codo, como que no es muy bueno para aquí, y podría ser o el eje en valor mayores que uno o el del 80%. Y de hecho, más o menos andan muy parecidos porque si se fijan, mayores que uno y el tercer componente acá mide punto 9, ¿verdad? Entonces, pues todavía podría incluso, aunque es el criterio diga que mayor que uno, a lo mejor todavía podríamos considerar ese tercero, lo cual coincidiría más o menos con este. Entonces, ustedes pueden decir, bueno, no, pues mejor me quedo con 3, ¿verdad? Y bueno, esos son los dos criterios que se pueden hacer. Entonces, ¿se acuerdan que ya una vez que tenemos la gráfica de componentes principales, podemos hacer la biplot, que te grafica los scores, que son los puntos, o con los con los loadings juntos, scores y loadings, se pueden ser por separado, una gráfica de scores y otra de loadings, y como uno prefiera, pero el caso es de que se acuerdan que la de scores nada más aparecen puntos, ¿verdad? Si nos van a aparecer puntos. Probablemente hay algún patrón, a veces sí se ve claro, a veces no se ve claro. Necesitamos la información ya de pues las respuestas, ¿no? Al final, o sea, el PCA ya te lo hizo sin saber nada de los datos, te está dando información, el PCA sin saber, acuérdense, sin saber nada de clases, te está diciendo cuáles variables están asociadas y te puede identificar incluso ahí grupos, ¿no? Grupos de puntos que se unen porque son más parecidos. El algoritmo no te puede decir pertenecen a una clase, no se sabe. Entonces, ¿qué se hace después? Pues ahora sí podríamos decir, por ejemplo, si el interés de aquí de este ejemplo es los billetes falsos y los verdaderos, entonces les decía, ustedes tienen, digamos que tenemos los billetes, tenemos todas las medidas, pero no sabemos cuáles son falsos, cuáles son verdaderos. Sacamos PCA, ya tenemos nuestros resultados de PCA, y luego llevamos estos billetes al banco y ahí sí nos dicen, ¿verdad? Estos son falsos, estos son verdaderos. Ya con esa información del banco, podemos hacer una gráfica para identificar precisamente eso.
Entonces, miren, esto haríamos, bueno, con el código tendríamos, bueno, agarramos el objeto. Aquí lo que vamos a hacer es usarlo de mutate, que acuérdense que es como para la parte de una especie de procesado de los datos, o para, aquí vamos a nombrar a PCA1, o le pudimos poner PC1 o PCA1, aquí le pusimos, que sepa aquí va a ser PCA1, lo que vamos a llamar ahora PCA1 está en esta parte, en PCA, signo de pesos X, o sea, ahí en esta parte, coma 1, o sea, es en va a irse a la parte de PCA y va a agarrar todos los renglones de la columna 1, ¿verdad? Y ese es el PCA1 para esto. Y el PCA2, pues serían la columna 2, ¿verdad? De todos los renglones, columna 2. Entonces te agarra todos los valores que estén en la columna 2. Y luego la ggplot, que sería una gráfica con estos datos. ¿Y qué va a ir ahí? Va a ser PCA1 en el eje de las X, luego PCA2 en el eje de las Y. Y el algoritmo ya sabe qué es PCA1 y qué es PCA2. Y el color, aquí el color por el status, que es una variable, ¿se acuerdan que está en esta, aquí estaba, ¿verdad? El status es una variable de la clase. Y luego más, que te lo haga con puntos, por eso es geonPoint. Y el tema, bueno, es lo del blanco y negro, de que el fondo es en blanco y negro, ¿verdad? Y entonces, ahora sí, miren qué pasaría. Es esta el resultado. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que se veían como una especie de puntos, ¿verdad? Hay como un patrón, pero no se veía así como muy, muy claro. Si había algo de información ahí o no. Entonces, miren aquí azul y verde. O sea, lo que tenemos es aquí, aquí dice que los falsos en azul y los verdaderos en verde. Aquí está el grupo de los falsificaciones, estarían aquí, y acá están los verdaderos. Sí había o sea, aquí ya es fácil, ahora sí podemos identificar los grupos, pero ya tuvimos que tener la identificación, ¿verdad? O sea, para este caso ya nos tuvieron que decir qué billetes eran falsos y cuáles verdaderos, y ya los tenemos aquí. Ya se puede discriminar. ¿Sí quedó claro o alguna pregunta aquí con las gráficas? Y bueno, miren, aquí ya lo que seguiría nada más es pues bueno, nada más simplemente, fíjense, aquí componentes principales, pues no, en realidad, bueno, ya nada más nos da eh, ¿cómo se llama el pues bueno, los patrones y se identifican, ¿verdad? No es tanto, por ejemplo, para hacer predicción, pero bueno, podríamos hacerlo nada más para seguir como más o menos el mismo procedimiento que hicimos con clasificación.
se puede hacer también y podríamos incluso agregar pues nuevos datos y por ejemplo ponerlos aquí, ¿verdad? Y podemos agregar dos nuevos billetes, ¿verdad? Unos que tengan longitud 214, 216 y así. Dos billetes nuevos, digamos. Los ponemos en nuestro modelo de PCA, lo ponemos en el modelo y pues bueno, ya que está aquí en el modelo de PCA, pues bueno, pues ya nos hace una predicción, o sea, nos va a decir el billete 1 y el billete 2 y qué componentes principales tendría. PC1, en PC1, en PC2, en PC3, etcétera, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí, pues no, digamos que no es como el objetivo de PCA, ¿verdad? El objetivo de PCA es más exploratorio y reducción de la dimensionalidad, pero si hiciéramos esto, pues a lo mejor aquí lo que les podría decir es que quizá, miren, si nos regresamos a la gráfica, aquí lo que se ve un poquito, no así tal cual, pero quizá podríamos decir que en el PCA componente principal 1, aquí está el eje, ¿verdad? Aquí está el 0, entonces acá son los positivos y acá los valores negativos de PCA 1. Entonces, quizá más o menos se ve que los genuinos o los verdaderos están como que más hacia el lado de los positivos, ¿verdad? La parte positiva del PCA. Y claro que hay otros que no cumplen, pero la mayoría. Y los falsos, la mayoría están en el negativo del PCA1. Entonces, si más o menos hacemos eso, quizá podríamos decir, por ejemplo, aquí casi podríamos decir cuáles serían negativos y positivos, probablemente, ¿verdad? Pero no es una clasificación como tal, nada más, a lo mejor se podría, más o menos podríamos decir que quizá en los negativos del PC1 dijimos que están los falsos, entonces está en los negativos, probablemente este sea falso. Y, y por ejemplo, el 2 está en los positivos de PCA1. Entonces, como se va a acercar hacia los puntos positivos, entonces probablemente este más bien pertenezca a los verdaderos, o sea, que este sea verdadero y este es falso. Pues les digo, no es nada más es como visual, ¿verdad? No es, o de manera cualitativa, o sea, nada, bueno, sí usamos un número, pero más bien es, sí, algo como más visual o de, no es como una clasificación como tal, que ahí sí ya se sigue un método de clasificación donde sí nos ponen la clase y hay que hacer la parte de entrenamiento, de prueba y luego la validación y todo, ¿no? Aquí pues no, nada más sería más visual. Y bueno, pues como todas técnicas, pues tiene sus fortalezas, sus debilidades. Las fortalezas de PCA, podríamos ahí decir que, bueno, te va a crear nuevos ejes que pues se interpretan directamente, están asociadas a las variables originales. ¿Verdad? PCA1 y PCA2 vienen de las variables originales, acuérdense. Los nuevos datos, también puedes tomar nuevos datos, meterlos a los componentes principales y pues te va a dar estos puntos nuevos, pues se pueden agregar ahí al modelo, ¿verdad? Eh, es una transformación, o sea, de un espacio a otro, del espacio original de variables al espacio de los componentes principales. Y computacionalmente, pues no es costoso, PCA. Por eso también se llega a utilizar PCA como un preprocesamiento o una especie de etapa primera antes de meter a clasificación. Es muy usado para eso, porque pues no te toma, o sea, no te agregaría más como tiempo de cómputo como un clasificador, que dependiendo a cuáles de los clasificadores hay unos que son muy costosos computacionalmente, y bueno, PCA se usa para eso, es algo en lo que se ha ocupado para la reducción de la dimensionalidad, ¿verdad? Eh, las debilidades que tiene PCA es la cuestión es de que no podríamos agarrar variables categóricas y ponerlas ahí en el PCA porque acuérdense que PCA pues agarra los datos, le quita la media, entonces si es una categoría pues como le quita la media, ¿verdad? Y ya desde ahí pues ya no funciona. Entonces hay que pues hacerlo de otra manera, asignando un número, a lo mejor arbitrario, etcétera. Pero el caso es que variables categóricas pues no. Y eh, número de componentes principales con los que nos vamos a quedar, pues es con el criterio eso, lo decidimos, acuérdense, con tres criterios que no son
sea, no es un solo criterio o el mismo algoritmo te diga, te ponga un umbral o algo así, no, o sea, simplemente, pues bueno, hay esos criterios empíricos y pues ya uno decide con cuánto se va a quedar. Si te vas por lo de esta de gráfica esta del codo, o por la del criterio de Kaiser, o por un porcentaje de varianza, que digas 80, o a lo mejor quieres, no, hasta los que junten 90, no sé. Ahí sí, pues es ya una decisión. Entonces puede, pues ahí no, es una, digamos que una desventaja. Otras técnicas te tienen bien definido eso, ¿verdad? O hay o se puede llegar a una especie de valor óptimo, algo así. Y bueno, en resumen, aquí lo que hace PCA, acuérdense, es su fuerte es reducción de la dimensionalidad. Entonces, pues tienes, la idea es que se va a quedar con unas nuevas variables que contienen la mayor parte de la información original. Tiene unos ejes, utiliza unos ejes, unas variables que maximizan la varianza de los datos. El primer componente principal, pues, tiene la mayor varianza. El segundo tiene y van decrementando, ¿verdad? La varianza que contiene cada uno, tal que recuerden que puede haber unos componentes principales que la varianza que explican es muy pequeña, se pueden despreciar y esa es la base de quedarte con menos, que es la base de reducir las dimensionalidades. Y bueno, esos nuevos ejes que se encuentran se llaman pues componentes principales. Podemos poner nuestros datos ahora en lugar de función de las variables, en función de los componentes principales, tal que te da, y si ponemos estos en manera gráfica, podemos poner estos scores en una gráfica de dispersión y tratar de identificar un patrón, y también te da relaciones entre variables, ahí serían las eigenvalores a través de que diga un eje en vector, pues la dirección de los ejes principales, y se pueden graficar la variable con respecto a estos ejes y podemos encontrar relaciones entre variables. Sería importante esto último. Y bueno, hasta aquí alguna pregunta. No, doctor, sin dudas. Ok. Miren, y entonces, y bueno, nada más para comentarles algunas aplicaciones. Por ejemplo, en mi caso he utilizado componentes principales para una técnica que yo, pues en la que he trabajado, en la que actualmente trabajo, que tiene que ver con la luz, ¿no? La interacción de luz con la materia, en este caso con materia biológica, y es basada en un efecto que se conoce como efecto Raman, donde, bueno, se envía una luz, un haz de luz, interactúa con el material biológico, hace que al incidir con la materia, lo que ocurre es que, bueno, eh, la luz se dispersa, es decir, la dispersión es pues que cambia la dirección de la luz, ¿verdad?
Entonces cambia la dirección, pero aquí el efecto Raman es que además de que cambia la dirección de la luz, que es la dispersión elástica que se le conoce, acá además cambia la energía o la longitud, aparte de la dirección, cambia la energía o la frecuencia de la luz, ¿no? Entonces, como ven ahí en la imagen, o sea, digamos, si mandaras luz verde, interactúa y pues la dispersión elástica, pues te regresaría nada más, haría que la luz verde se desvíe, pero en el caso del Raman se conoce que además de esa luz verde hay una parte que cambia de su energía, producto de las vibraciones ahí de las moléculas, y por ejemplo, sería energía, así energía menor, y eso, por ejemplo, sería una frecuencia menor, que sería, o una longitud de onda hacia mayor, que sería, pues, por ejemplo, luz amarilla, ¿no? Ese vería el cambio. Así a grandes rasgos sería como el efecto, la dispersión inelástica de la luz. Y entonces quiere decir que, pero esa luz se dispersa, tiene que ver con las moléculas. Entonces, dependiendo de cómo estén las moléculas en un material biológico, pues saben ustedes que, por ejemplo, si vamos a una molécula pequeña, por ejemplo, una proteína, está formada, tiene una cierta estructura, ¿verdad? Formada a través de aminoácidos, que a su vez pues también tiene una conformación ahí de átomos. Y entonces, dependiendo de cómo estén el arreglo de átomos o de moléculas, pues van a vibrar de manera distinta y por lo tanto van a dar la dispersión o el efecto Raman es diferente. Y entonces, en ese punto, pues bueno, la instrumentación es el equipo con el que obtenemos esto, medimos el efecto Raman, digamos, pues se llama espectrómetro, espectroscopía Raman, y les decíamos un láser. Por ejemplo, nosotros medimos material biológico, por ejemplo, piel o algún tejido, y entonces se envía el láser, pasa por una fibra óptica, llega a la muestra, se recolecta la información, bueno, aquí hay, a su vez, bueno, se tiene un arreglo de filtros. El caso es de que se obtiene nada más la luz dispersada por Raman, se llega a un espectrómetro y se tiene una señal al final, ¿verdad? Una señal que tiene en el eje de las Y sería la intensidad de los fotones Raman y en la otra sería frecuencia. Y entonces, se conoce como espectro Raman a la figura esta, ¿verdad? A la gráfica. Y cada muestra tiene su propia, se dice que es como una especie de huella dactilar, porque si mides, por ejemplo, una proteína, tiene un espectro, y luego dices, bueno, vamos a medir otro tipo de, por ejemplo, la glucosa tiene un espectro. Si midiéramos algún aminoácido, tiene ¿cómo se llama? Fenilalanina, por ejemplo, pues tiene otro espectro y así, ¿no? Entonces, y si medimos un tejido, pues bueno, tiene la información del tejido. Por ejemplo, aquí pueden ver, es un, este, es un espectro de un tejido, en este caso es de piel, y pues lo que les decía es que todo lo que ven aquí en la figura, pues se deben a las diferentes moléculas que estén presentes en la piel. En la piel pues hay diferentes proteínas, como colágeno, por ejemplo, hay aminoácidos, fenilalanina, hay lípidos, etcétera, ¿no? Entonces todo eso está ahí presente, y pues bueno, ahí la cuestión es de que es complicado en cierta manera porque está toda la información mezclada ahí. Y entonces una manera que hacen, o la gente que hacemos espectroscopía, por lo que se hace un ejemplo para poder eso analizar, porque a veces es muy complicado analizarlos a ojo, digamos, nada más por la diferencia entre los picos que hay aquí. Lo que se hace es meterles técnicas como las que estamos viendo, y una de esas pues es componentes principales. Ahí lo que se hace es agarrar, por ejemplo, esta señal está formada por alrededor de, no sé, 1000 puntos, ¿verdad? O sea, aquí tendrías 1000 puntos que te formaron la señal. Entonces lo que se hace es considerar cada punto de la señal como variables, como si fueran 1000 variables aquí. Entonces tenemos 1000 variables. Por ejemplo, si fueran estos tres espectros, teníamos una matriz de 3 por 1000, ¿verdad? Y eso se pondría en PCA para reducir la dimensionalidad de los datos. Entonces, una vez que se hace eso, de la reducción de la dimensionalidad, pues bueno, se pueden obtener varias información, así como la que vimos. O sea, por ejemplo, entre los estudios seguimos trabajando
en varias aplicaciones, pero aquí nada más quiero mencionar unas que ya hicimos ya hace tiempo y que tienen que ver mucho con componentes principales, porque, por ejemplo, aquí esto es de la dermatitis atópica, una inflamación ahí que sale en la piel, ¿verdad? Y bueno, aquí la idea es, lo que se hizo es tomar espectroscopía Raman en niños, pero aquí digamos que todavía no presentaban los signos, ¿verdad? Ya cuando tienen los signos, pues es muy evidente, ¿verdad? Pero aquí lo que hicimos es, todavía los niños no tenían ningún signo. Posteriormente lo desarrollaron, ¿verdad? Entonces ahí es el enfoque que les decía. No teníamos las respuestas porque no sabíamos qué niños iban a tener dermatitis atópica. Entonces no teníamos las respuestas. Hasta después nos las dieron, ¿no? Entonces primero se hace PSA, se obtiene un cierto patrón y ya después identificamos, ya los dermatólogos nos dijeron, los médicos, ¿verdad? Nos dijeron qué niños tenían dermatitis atópica y precisamente, pues bueno, se hizo PSA y digamos que se identificaron de esta manera, o sea, cuando se hizo PSA, pues nada más se vio aquí como que un grupo y acá estos tres que se salían, ¿verdad? Y ya, pero posteriormente a los que es como a los, como a los, al año de edad de los niños, se les midió a los niños que tenían como 4 meses de edad, y hasta el año que ya es cuando aparecen si desarrollan dermatitis, hasta el año les aparece. Entonces ya después del año ya nos dijeron, no, pues mira, los pacientes que estaban identificados como 9, 1 y 11 son los que son los que desarrollaron dermatitis atópica, o sea, estos que están aquí en gris. Eso fue algo interesante con PSA porque acuérdense, primero no teníamos la información, ¿verdad? PSA los separó y ya después resulta que tuvieron, son los que desarrollaron efectivamente la enfermedad. Eso se debe a que esta enfermedad está asociada con una proteína, con la falta de una proteína o que se llama filagrina. Entonces, aquellos pacientes o niños que tenían una deficiencia o falta de la filagrina son más propensos a desarrollar dermatitis atópica al año, ¿verdad? Entonces, bueno, ese sería un ejemplo que hicimos con PSA. Otro, por ejemplo, fue pacientes con asma y se les tomó muestras de saliva de pacientes, también niños en edades escolar, de primaria. Se tomó muestra de saliva, se les hizo mediciones de espectroscopía Raman, metimos los espectros en PSA y también PSA pues identificó dos grupos. Como les decía primero, bueno, hicimos PSA y si ustedes vieran así nada más todos pues, los puntos están casi iguales, pero después de aquí están identificados como negros y sin color, ¿verdad? Y entonces, que los negros son los que son los sanos y los asmáticos son los que no están en negro, de círculos blancos. Pueden ver más o menos una separación entre acá el grupo de los asmáticos y acá el grupo de los sanos, ¿verdad? Están de un lado del PC1 y del PC2. Y bueno, esa línea que ven ahí nomás es una línea de separación entre uno y otro, ¿verdad? Y entonces esa sería una identificación entre PC1 y PC2. Que con dos componentes principales pudimos identificar entre grupos. Aquí la idea también es a veces algo interesante es, por ejemplo, identificar severidad, ¿verdad? Aquí no, nada más fue si están enfermos o no. Recuerden, primero no teníamos sin información, PSA los identificó un patrón, ya después, posteriormente, los médicos nos dijeron quiénes eran los que quiénes eran con asma y quiénes no. Entonces, bueno, ahí fue la utilidad de la espectroscopía. También, por ejemplo, hemos hecho en cuestiones con obesidad, estamos trabajando, y también espectros Raman, pero aquí, por ejemplo, eran de tejido adiposo, de la grasa, tejido adiposo, un tipo de tejido adiposo, y se midió, se obtuvieron los espectros de ese tejido de pacientes con obesidad, con diabetes y controles, y pues también se pudieron identificar diferentes grupos. Pueden ver aquí dónde están los diabéticos, acá un grupo de control y los y con obesidad, ¿verdad? Entonces, esto también, acuérdense, PSA primero identificó, posteriormente, aquí lo que sí hicimos ya fue combinar PSA, que es esto, este es el resultado de PSA, con otra técnica, aquí en este caso lo hicimos con máquinas de soporte vectorial. Entonces aquí combinamos, esa es una técnica que hemos usado mucho porque nos está dando buenos resultados,
hacer primero PCA para la reducción y para un análisis así como exploratorio, y después lo metemos a un clasificador, y entonces ya se les llama, por ejemplo, la técnica PCA-SBM, ¿verdad? Bueno, parte del curso ya al final es lo que quiero que también hagan, que implementen, ¿verdad? Una vez que ya hayan hecho un clasificador, así como lo hicieron ahora con los supervisados, luego con los no supervisados y después juntarlos. Eso estaría, es como ya una parte final que ustedes van a, que eso pues se hace mucho ya en la práctica. Y bueno, estos nada más son como tres, sí, o sea, nosotros tenemos otros investigaciones que también los usamos, pero estos se los quise presentar porque son muy relacionados a PCA, ¿verdad? Prácticamente los resultados que tuvimos ahí fueron asociados a PCA. Bueno, no sé si hay alguna pregunta, alguna duda en lo que acabamos de ver.